¿Quién es Eduardo Izaza? Ay, el remoto se nos salió. Ups, ahí está. Esta imagen o esta diapositiva, diríamos en colombiano, no es por chicanear, no es por presumir. No, es para que vean que todos podemos hacer cambios. Dicen por ahí que la única constante en el ser humano debe ser el cambio. Bien, pues resulta que hoy en día pues hago todo esto, pero algún día estuve así. Levánteme las hermosas manitas quienes se sintieron así en la escuela, en algún momento de la vida. Muy bien. No somos los únicos. Bueno, vamos a ver por qué. Pues resulta que yo digo que, primero, de niño fui acosado y de joven también. Por parte, ¿todos somos maestros o hay bibliotecarios aquí? ¿Todos somos maestros? ¿Quién cree que me hacía bullying además de mis compañeritos? Los maestros, gracias maestros. Pero gracias porque los tropiezos y algunas personas nos ayudan a crecer, ¿no? Para que vayan viendo qué clase de maestros o maestras a veces nos topamos en nuestra existencia. Bien, además de eso digo que el amor era asfixiante. ¿A quién le consideran que estoy equivocado o que alguna vez el amor puede asfixiar? Mira, ya me dicen ahí. Pues a mí me asfixiaba el amor de mi madre. Y dirán, ¿pero cómo? Claro, era pero tan sobreprotectora. Cuidado, se cae, no corra. Y a algunos maestros también se les sale, y maestras se les sale también la mamá gallina, y no corra que se cae. Pues si se cae, se levanta, se raspó y vámonos, ¿no? Pero eso me generó a mí demasiado miedo. Porque me decía una señora ya aquí en México que parecía yo muñequito de Sololoy, ¿no? Porque me dejaban así, bien vestidito, y ahí me quedaba. No pude salir a barriar pues en la colonia, ni embarrarme tampoco, ni comer barro, ni comer lombrices, ni los moquitos, nada de ese tipo de cosas que hacen. Ay, guácala. ¿Quién de niño no comió mocos? ¿Me va a decir que yo fui el único? Ya. Bien, y además de todo eso, resulta que con el tiempo, ya en la edad madura, ya en la edad adulta, descubrí que el asma es una enfermedad creada por la mente. Es una enfermedad considerada psicosomática. Pues el niño de más o menos de 3 hasta los 8 y después en la adolescencia hubo varias crisis de asma, pero terribles. ¿Y qué creen? Pues era justamente por tanta sobreprotección. Por eso digo categóricamente que el amor asfixia. Pero bueno, hice del miedo un trampolín. Un día dije, ahí va, el autollamado, dije, no más, hasta aquí. Y salí del anonimato al desprestigio. Empecé a hacer teatro en el colegio. Y ahí fue peor en las burlas, porque hace uno el ridículo de qué manera. Pero ya en la universidad me topé un día entre los pasillos con un personaje que me alucinó. Estaba, pero yo creo que en pleno toda la universidad, o bueno, varias facultades, y era un solo hombre sentado frente a un micrófono, narrando historias. Y decreté desde el año 1992, yo voy a hacer eso. Y gracias a Dios y a la vida, pues heme aquí. Obviamente hoy cuento los cuentos de manera diferente, porque es que aquí de pronto en México conocemos al cuentacuentos de párvulos, de bibliotecas, de jardines, pero no crean, este artista escénico también cuenta cuentos eróticos. Pero bueno, ese no es el motivo de la charla de hoy. Luego salí y me convertí pues en un Master Storytelling, porque estuve en diferentes países, pero ahí descubrí algo que me atoró. Y es que después de salir, como les decía al principio los que llegaron, como así como muy enjuto mi ceño, era por ese tipo de comunicación, o más bien incomunicado con el resto del mundo. Me subí a un escenario, me aplaudían, todo muy bien, fabuloso, muy buenas las lecturas, muy bueno lo que quisieran, pero no tenía la comunicación social. Y ahí descubrí que muchos hablamos, pero pocos comunicamos. Entonces también por medio de mentores logré fusionar
y entenderme y entender a los demás y escuchar, que eso lo vamos a ver, escuchar con el corazón. Y en ese momento, ¡puf!, cambió mi vida. Cuando logré realmente escucharme a mí mismo y escuchar a los demás. Y bueno, hoy en día he logrado impactar vidas e impartir cursos con coaches, con profesionales, con emprendedores, enseñarles a contar la historia de su marca y bueno, muchísimas más cosas. Pero lo que nos tiene aquí el día de hoy es la ciencia detrás de la lectura. Ese ejercicio de atención que está un poco difuso es para que recordemos lo siguiente. Yo sé, miremos todos acá, todos y todas, que este aparatito nos distrae demasiado. Entonces vamos, empezando por mí, vamos a ponerlo, yo lo pongo en modo avión, si ustedes lo quieren poner en modo vibrador, ya es su tema. Bien, listo. ¿Por qué razón? Ay, bajaron el ruido. ¿Por qué razón? Porque atención a medias, aprendizajes a medias. ¿Va? Adelante. Bueno, aquí tenemos que aclarar algo, porque ahí veo más de una y más de uno brazos y cruzados. Yo sé que está haciendo un fresquito de pronto. Voy a necesitar de voluntarios y voluntarias. ¿Quién me ayuda a leer? Ya me levantaron la ceja por aquí. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Bien, como este es un espacio de reflexión, ¿qué piensan acerca de esa frase? Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Recuerden, esto es clave para lo que viene, porque a veces nos consideramos que lo sabemos todo. Esas campanadas sonaban nada más y nada menos que en el templo. Y llegó el bonzo, el alumno zen, a donde su maestro le dijo: maestro, ya me preparé con todas las maestras y maestros de Jalisco, ya estoy listo para recibir todo su conocimiento, para estar con usted, ya estoy aquí. El maestro, viéndolo tan ansioso y tan apasionado y con tanto rumor en su cabeza y en su corazón, no le contestó absolutamente nada, solamente le dijo: ¿quieres té? Sí, maestro. ¿Te gusta el té? Sí, maestro, pero es que le estoy diciendo que es que yo quiero entrenarme con usted. El maestro, sin decir absolutamente nada, le dijo: toma la taza, y empezó a verter la taza, té en la taza, y siguió vertiendo. Pero empezó a derramarse. Maestro, pero se está regando. Y la soltó. Y le dijo: eso mismo pasa con tu cerebro. Vete, vacía tu cerebro, vacía tus emociones, vacía tu corazón, porque a veces cuando pensamos que lo sabemos todo, aún nos falta por aprender. Y cuando estés listo, regresa. Esa es la invitación para que ahora todas y todas vamos a compartir. Yo sé que muchos, desde su curiosidad, desde su intelecto, se están entrenando con muchas cosas, y tal vez muchas de las cosas que vamos a compartir ya las sabemos, vamos a refrescarlas y sobre todo ponerlas en acción, porque muchas veces atesoramos mucho conocimiento, aprendemos mucho, pero nos falta lo mejor, como dice mi mentor Tony Robbins, falta el 1%, el 99% es todo el conocimiento, pero nos atoramos en lo que falta, tomar acción, dar un paso, ¿va? Al cerebro hay que explicarle qué va a aprender el día de hoy. Vamos a pasar por qué es la neurociencia, la lectura en la neuroeducación, hacks para lecturas en voz alta. ¿Les gusta leer en voz alta? ¿Le leen a los? Levantemos la manita. Muy bien, súper. Entonces vamos a estar pero volando con este tema. Antes de eso, tengo un ejercicio para ustedes, si nos da tiempo al final, pero hubo un tema técnico allí. Todos entregaron su WhatsApp para que les llegue por medio de WhatsApp. Si alguien falta, por favor, ahí está Miriam y Ernesto para que se los hagan llegar. Y pues la experiencia demostrativa es con base a lo que les acabo de decir. Para más claridad, ahí está.
Entonces lo que buscamos, y por eso aplaudo ya esta iniciativa, y no es por lambiscón, sino porque realmente necesitamos un cambio fundamental y de raíz. Y aplaudo porque hay voluntad política, pero ahora ¿qué creen? Hace falta la voluntad de ustedes. Recuerden lo que acabamos de decir, el 1%, ¿qué es? Acción. ¿Bien? ¿Sí les quedó claro? Ah, perdón, la fecha fue en 1979, no es el 76, 3 añitos de diferencia. Pero ¿por qué explico yo esto? Porque miremos bien las imágenes. Bueno, aquí quedó un poco pixeleada, pero son niños, estos de acá son niños, y estos de acá son ¿qué? Adultos. ¿Ven alguna diferencia en la ubicación? Miren la fecha, siglo XVIII, y bien lo vimos, la letra con sangre entra, decían mis abuelos. Eso decían ellos, muchas gracias, son mis ancestros, por eso estamos aquí, pero ya, quédense con su manera de pensar. Pero no solamente resta con cambiar de pensar o querer cambiar, porque ahí es donde está lo más dificultoso. Como coach les digo, la gente llega, sean emprendedores, sean empresarios, jefes de familia, hombres, mujeres, etcétera. Todos queremos transformarnos, dijimos, tenemos clara la frase que mencionamos ahora. Ah, sí, lo único constante es el cambio en el ser humano, pero vaya y tome, salga a ese 1%, salga de esa zona de confort o de comodidad, mal llamada así, a esa zona de expansión, como le llamo yo. Se necesita voluntad y mucha fuerza y sobre todo práctica. Pero volvamos al punto. 1760, ¿han pasado cuántos años? Más de 260, bueno, estamos ahorita, sería 261 años. Con este tipo de educación, como lo acabamos de ver, castrista. A mí me tocó, a alguien más le tocó con varita, a mí me tocó con regla en la mano, me daban, pero eran reglas metálicas, o cuando no había esa de madera. Bien, no es la manera adecuada realmente de formatear ese hermoso cerebrito de nuestros alumnos. Miren la actualidad, ¿ven alguna diferencia? Leer y memorizar frases de un libro, ¿será ese el camino? Ven, para eso estamos aquí. ¿Cómo aprende el cerebro? Bien, la neurociencia llegó para quedarse. Ha impactado las últimas 3 décadas, realmente ha ido evolucionando. Hay muchas cosas que yo mencioné aquí y puede que ustedes me digan porque ya hay muchos datos. Por ejemplo, yo hablo mucho del cerebro reptil. ¿Algunos han escuchado del cerebro reptil? Ahorita lo vamos a ver. Ahora dicen que eso, o sea, que ya está caduco, que no es cierto, que es un mito de la neurociencia. En fin, pero lo planteamos y igual lo vamos a conversar ahorita. El tema es que la neurociencia llegó para quedarse. Por allá en la señora Marianne Diamond, ella empezó realmente como a estudiar su carrera, después de ser madre de familia, de convertirse pues toda una señora, volvió años después a la universidad y se convirtió en toda una neurocientífica. Gracias a ella, hoy, ¿alguna vez escuchado el término de neuroplasticidad? ¿Qué será eso? ¿A qué me suena eso? Elástico, que el cerebro es elástico, que plástico, bien, pero ¿cómo va a ser el cerebro plástico? Quiere decir que se regenera. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Gracias a esto, a la sinapsis y una serie de neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Cada vez, aquí con lo que estamos haciendo, pese a todo el ruido, o cuando ustedes están frente a sus alumnos, sea leyendo en voz alta o compartiendo una historia, en ese momento algunos científicos lo denominan que se convierte en un lenguaje, escuchen bien, prehipnótico. En ese instante hay una conexión tal, que ahora lo vamos a ver en profundidad, cada vez que entendemos mayor sinapsis, que sería ese momento de energía, donde ese mensaje que ustedes están lanzando, equivocado o no, también lo veremos, como lo veíamos ahorita en el ejemplo, se queda ahí encriptado, se queda ahí. Y cada vez que se repite y se repite de una manera equivocada o no, porque ahí se fundan también las creencias. Cuando entendemos nosotros por qué estamos creyendo algo que como que no va con nosotros,
como me pasó a mí cuando les conté la historia, definitivamente que yo decía, aquí como que no hay match, como que yo no me siento, pese que era un adolescente, no me sentía libre, no me sentía feliz y me sentía pues bulleado y profundamente doloroso las situaciones, pues en esos instantes dice uno, hay que desfundamentar. Pero del dicho al hecho, o sea, a pasar a la acción toma tiempo. Pero se puede, ahí entra la neuroplasticidad. Este señor, Santiago Ramón y Cajal, ¿qué dice? Todo hombre es, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Bien. Él es considerado el padre de la neurociencia, como neurocientífico. Sin embargo, Marian pues lo actualizó, porque ella, con una serie de científicos, todos conocimos a Einstein, ¿correcto? Ella recibió una partecita del cerebro del señor Einstein que fue donado a la humanidad, y entre sus profundos estudios fue que descubrió que definitivamente esas neuronas pueden seguir aprendiendo. Por eso esta imagen, qué bonito, ¿cierto? En mi patria, mi abuela y lo decía categóricamente, es que el loro, o cotorra, sí conocemos los cotorros, loro viejo no aprende a hablar. O aquí dicen chango viejo, ahora la idea es que la cambiemos, que la transformemos. Sí se puede. Obviamente, sí, el cerebro es plástico, tiene la plasticidad para adaptarse, como en este momento que nos estamos acostumbrando a vivir con un tapabocas. Difícil para algunos y algunas, pero se puede. Sin embargo, nos cuesta el trabajo de saltar. Pero ahí es donde tenemos que nosotros decir, sí se puede. Para los más grandes, para los más adultos, va a tomar un poquito más de tiempo, pero se logra. ¿Ok? Repetición. Pero no la repetición con dolor. ¿Qué necesitamos hacer? Como lo dice Paco Mora, un neurocientífico español, evocar la curiosidad, hacer algo que sobresalga. Ven, yo conté ahora una historia. O, por ejemplo, esa imagen fue sacada de aquí. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué creen ustedes que hay aquí? Lentes, dicen por allá. ¿Qué más podemos guardar aquí? Dinero. ¿Qué más podemos guardar? ¿Colores? Colores. La idea es que pueden ustedes... El tapabocas, sí. La idea es que todos y todas podemos generar, a partir de nuestra creatividad, lo que queramos. Ah, bueno, y las apariencias a veces nos engañan, ¿no es cierto? Y no todo es lo que parece. Pero sí, definitivamente aquí guardo mis artilugios, mis hechizos. Entonces, de pronto, para llamar la atención, primero tengo que causar la observación sobre el objeto. Y esto es un tip científico, ¿eh? No me lo estoy inventando. Si yo empiezo a mirar a Carmín a los ojos y empiezo a hablar con ella, obviamente pues tengo 50 pares de ojos, ¿no? También tengo que estar conectando con ellos. ¿Y qué creen? Aquí en este cofre no tengo los lentes, no tengo tapabocas, no tengo el corazón, tengo... Y ahí sembré ya qué hay, qué va a salir. Y ahí ya veré yo, de acuerdo a mi creatividad o a lo que quiero acentuar en el XY tema, pues será la sorpresa. Dependiendo, ¿me lo ayudas a abrir, por favor? ¿O me sostienes más bien? Entonces de aquí puede salir este. Y les estoy contando sobre el león. O, y saltó, y saltó, y saltó. El conejo. O, ¿me lo sostiene? Si vamos a rumbear. Ya, X elementos. Lo que quieran, lo que gusten, de donde menos lo esperen. Entonces, definitivamente, ¿qué? Evocar la curiosidad. Se los recomiendo, es un español, Paco Mora, neurocientífico. O sea, realmente es médico. Yo soy coach, él es médico. Y por supuesto, ha hecho toda una serie de estudios demasiado profundos en la humanidad. Pero también es neuroeducador. Justamente habla de neuroeducación en el aula. Entonces son una infinidad de recursos
como todos ustedes tienen creatividad o imaginación. No es lo que Eduardo les diga, no es lo que Paco Mora les diga, no, es lo que ustedes busquen. ¿Y cómo se hace eso? Cuando construimos puentes, cuando realmente hablamos con esas niñas, con esos niños, sabemos cuáles son sus inquietudes. Este ejercicio que estamos haciendo aquí es para ver la educación, no como se veía antes, vertical. Yo todavía voy a escuelas y me imagino que algunas, por la infraestructura que ya es muy vieja, muy antigua, muy clásica, literalmente hay un foso entre el pedestal del maestro y el auditorio o los chiquillos. ¿Por qué? Era la imagen de poder, de estatus. Es que el profesor es un ser humano como cualquier otro. Si lo vieron en el video, cuando uno es coach, cuando están en las empresas, porque todo lo que está en la educación básica, luego secundaria, luego en la universidad, se replica en las empresas. Y los jefes que hoy en día se están haciendo coaching, o sea, sesiones de coaching, venga para que me le cambie el modelo. No le cambia nada a nadie. Tienen que empezar por el líder, por el director de la empresa. Porque es con mano de hierro, como el maestro que era castigador. Y le dicen a uno, no, es que los problemas que usted tiene, déjelos en su casa. ¿Pero por qué? Porque si somos un ser integral, lo que pasa en mi casa, como el señor del video, pues también me afecta a la hora que voy a compartir con mis niñas y mis niños. ¿Estamos? Entonces, sí, efectivamente eso nos afecta y nos degenera, ¿no?, emocionalmente. Pero bueno, estamos con el concepto, crear espacios donde alentemos la curiosidad. Bien. La anterior pausa activa no es por capricho. Está comprobado, escuchen bien, que el nivel de adormilamiento de la mente es equivalente a el de las nachas. ¿No sienten ustedes que empieza como a picar, como que se empieza como a dormir una y luego la otra? Ni más ni menos. Entonces, la invitación es a incluir música, porque activa el cerebro, activa el cuerpo. Cuando ustedes ponen música, hay otra vibración en el ser humano. Que no les gusta la música, pues hagan el esfuerzo. Es por los niños y niñas. Estamos cultivando ese jardín. Bien, si no tienen música y no pueden poner todo el tiempo música, otros recursos. Por ejemplo, porque no nos va a dar tiempo para más tarde, entonces vamos a hacerla así. Manitas arriba. ¿Quién lo hace más rápido que yo? A la cuenta de 3, todos arriba, es tronar, palmas al centro y digo las piernas. Eso, es retarlos, es que se despierten, porque imaginen ustedes que si en la casa no tienen buenos hábitos para acostar, para dormir, y llegan a las 6 de la mañana, se levantan, o sea, a cualquiera le da sueño, incluso a ustedes, hasta para despabilarse, para conectarse otra vez. Eso, gimnasia cerebral, muy bien. Ahora esta otra. Y esta sí es súper importante. Bueno, todas son importantes, pero esta realmente ayuda a fortalecer los dos hemisferios, sin sacarse los ojos. Las veo, Carmín, vamos, intentémoslo. Hay mucha tarea para hacer en casa, pero es para que nos divirtamos. Recuerden, la enseñanza con sangre no entra, Entonces es divertimento, esa medida del juego. En la semblanza que tenían por ahí para leer, me decían que soy especialista en andragogía. La andragogía sabemos qué es, ¿no es cierto? Esto es parte de, el día de mañana no quieren enseñarle a niños, sino a los adultos, debe ser mediante ¿qué?
el juego. ¿Ah? Así que bueno, esto es parte del juego. ¿Y para qué? Se deben fortalecer los dos hemisferios, porque de acuerdo a nuestras características, algunos somos más creativos, algunos somos más racionales, ¿correcto? Pero entonces para fortalecer, y aquí van de gane las mujeres, el cuerpo calloso es donde se unen los dos hemisferios, ustedes lo tienen más amplio, es por su característica evolutiva, porque tenían que hacer más cosas en la caverna, ¿no? Uno tenía que estar calladito para no dejarse comer de la bestia, para poder cazar y llevar el producto. Pero bueno, entonces para poder fortalecer ese cuerpo calloso y esos dos hemisferios, sí o sí, así sean niñas o mujeres, debemos hacerlo, ¿vale? ¿Estamos? Bueno, ahora sí estamos aquí. Decíamos que son las neuronas de espejo, ¿saben qué? ¿Qué son las neuronas de espejo? ¿Quién me dice que son neuronas de espejo? Ya. ¿Saben qué es neurona de espejo? Cuando repetimos inconscientemente lo de la otra persona. Por eso le estoy bostezando. Gracias, sí. Pero no es inconsciente. Hay esa conexión. Entonces nosotros, nosotras y nosotres que dicen ahora, tenemos que aprovechar esas neuronas de espejo en nuestro discurso, en nuestro pitch. Si Rafael Echeverría lo menciona en su libro Ontología del Lenguaje, que tenemos que construir, hacer diseños conversacionales con quien debemos enfrentarnos a diario, pues ¿por qué no crear un pitch lógico, una estructura lógica de qué le vamos a decir a los niños? Y cuando le vamos a decir algo, pues tenemos que usar esto. Cuando yo empiezo a hacer... inmediatamente ese tipo, como lo mencionó, de actos, enganchan. El cerebro se obviamente genera lo que llamamos empatía frente a esa situación de dolor, de alegría, de tristeza, y repite exactamente lo mismo. Cuando hablamos del acoplamiento neuronal, es cuando definitivamente aquí lo que hacemos es que si yo estoy contando una historia, ustedes inmediatamente van a sentir ese acoplamiento cuando sienten esa fibra, esa emocionalidad y se enganchan, se conectan conmigo. No necesariamente con mi historia, sino que han vivido algo muy semejante, como cuando dicen, uy, a mí me pasó exactamente eso. Cuando levantaron la mano con la imagen de cuando era niño y era bulleado, eso es acoplamiento neuronal. Entonces, esa herramienta también debemos, por supuesto, aprovecharla e integrarla en nuestras clases. Yo sé que de pronto va a ser mucha información para tan poco tiempo, pero igual, Eduardo Izaza Oficial, cuando gusten, con todo gusto. Y lo más interesante, y esto se da, por ejemplo, con la música, actividad de la neurocorteza, del córtex, de la última parte, evolutivamente hablando, según lo mencionábamos, la chica que levantó la mano, de la teoría del brain, ¿cómo es? El cerebro triuno, ¿no? Y es que tenemos tres cerebros evolutivamente, claro, evolutivamente hablando. Esa teoría manifiesta, aunque ya les dije que para algunos es un neuromito, para algunos no, porque mucha gente del marketing como Jürgen Klarik la sigue utilizando para decir y sostener que en esta parte de acá, cuando recién se evolucionó el hombre, cuando apareció sobre la Tierra, venía con lo que llamaron o denominaron cerebro reptil. Y es ese cerebro que nos hace actuar instintivamente para resolver, como que me van a atacar, salgo corriendo, o si lo veo más débil que yo, lo enfrento. Bueno, eso en esa época de las cavernas. Aquí pues me muero de miedo y me dejé atracar, o cometo la locura y trato de defenderme. Ese sería el cerebro reptil. El otro que también debemos, por supuesto, tener claro, y ahí está la libertad. Entonces todos queremos tener libertad. Entonces, en esa libertad de pensamiento que tenemos que enriquecerlo. También tenemos la recompensa. ¡Ay! Aquí tengo recompensas. Ahorita que estuvieron bailando, ya estuve checando quiénes estuvieron bailando, quiénes movieron el esqueleto. Le vamos a poner o estrellita dorada, o plateada, roja, azul o verde. Y quien diga,
yo me la merezco, me levanta la mano y yo se la pongo. Eso también es válido. Siempre hay que tener eso. En ese cerebro reptil está el reconocimiento. ¿A quién no le gusta que le den la palmadita en el hombro y le reconozcan su buena gestión? Levanten la mano. ¿No les gusta? ¡Ah! Escuchemos. A todos nos gusta que nos den reconocimiento. Ya, por allá le están dando codo al señor esposo. Cuidado, cuidado. Y por último, bueno, aquí estaría el emocional o el cerebro límbico. Que ahí están, ¿qué? Pues las emociones. Y en la actividad de la neurocorteza o el córtex, que es la última parte evolutivamente hablando, es cuando ya son los movimientos. Y con solamente yo decir, y es que en ese momento, ¿tu nombre? Alexis dio un brinco, nada más con que yo lleve la trama de la lectura o de la narración, acá el chico, quien está escuchando, se imagina, porque tenemos la gran capacidad que ningún otro animal tiene, bueno, hasta ahora que lo han comprobado, se imaginan cómo Alexis dio un salto tan grande que pasó por encima de los árboles, ¡wow! Y el niño inmediatamente se conectó y hubo todo esto, ¿va? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si hay dudas, me van diciendo. Aquí hay que tener mucha atención. Ayer cuando le pregunté, soy súper dulce para ser amigos, y además me encanta, y para hablar con la gente. Y venía en el avión, yo venía en este lado de acá, en el lado de la C. Y en el otro lado una chica estaba todo el tiempo, y me miraba y me hacía unos ojitos, y empezó a hablarme, es que tengo mucho miedo, y empezó a contarme, y yo pensaba cómo decirle, que definitivamente yo lo que hacía era explotarle la cabeza a la gente, y me dice, ¿y de manera legal? Todos tenemos esa capacidad, y de hacerlo legal, porque está dentro de nosotros, lo decíamos hace rato en la diapositiva, donde decía sinapsis y neurotransmisores, está allí, se generan lo que llaman opiáceos naturales. ¿Por qué creen que nos gusta tanto este aparatico? Por esa razón, porque cuando nos reconocen en el Facebook o en las diferentes redes, ¡ah! ¿Cómo se siente uno? Pero ¿cómo se siente deprimido cuando no le ponen ni un me gusta, ni un like, ni absolutamente nada? Por eso es tan adictivo. Pero eso mismo, muy bien por Max Zuckerberg, eso está en nuestro organismo, en nuestro cerebro y en algunas de las suprarrenales. Y es tan fácil porque miren, genera la concentración, la motivación, mejora la memoria, es la hormona de la felicidad. ¿Alguno recuerda esta imagen? De esa película vieja, clásica. ¿Sí? ¿Me das el grito que no alcanzó a llegar a esa edad? ¿Cómo se llama? Bueno, el actor. Ese sí lo conocemos, Jack Nicholson. Bien, aquí con esto que quiero aludir, y es que todo relato, todo cuento, para que digan, ay, ¿yo cómo debo hacer para detonar la dopamina de mis alumnos? Es simple, todo relato tiene una secuencia lógica, hemos aprendido eso, ¿cierto? Que tiene el inicio, el nudo y el desenlace. Pues claro, cada vez que vamos avanzando en el relato y nosotros hacemos un silencio, en ese momento, Carmín estaba plenamente asustada. En ese momento vio cómo el tiranosaurio se acercaba. Y hago un silencio, ahí ya ¡pum! La dopamina está todo, porque ¿qué es lo siguiente lógico? Pueden pensar muchas cosas, la aplastó, se la tragó, ella salió corriendo, pero hay una secuencia lógica. Con ese simple truco, ¡pum! Ya estoy detonando lo que el señor Jack Nicholson pues, se ganó su Oscar. Bueno, no me acuerdo si en esta actuación, pero en muchas sí. Y viene la hormona del amor, que esa es la oxitocina, que nos sentimos más con ganas, como decía ahorita la señora por acá, ganas de apapacharnos. Aquí estamos careciendo todos de eso, porque ya nos están segregando con el terror. Sí, nadie dice que no exista, pero el miedo es lo que más se contagia. Bien, sí, hay que tener todas las, por supuesto, las condiciones como acá y para entrar, pero qué bueno que le digamos apapachémonos. Entonces vamos a apapacharnos, que le dije a Isabel, no, Susana, que nos íbamos a apapachar. Entonces démonos un fuerte apapacho a nosotros mismos. Se vale, hay que hacerlo apretadito. De hecho,
Para quienes saben de masaje, el do-in es hacérselo a uno mismo. El masaje. El chiapsu es la acupresura y el do-in es uno mismo. Entonces, ay, me duele. Cuando hace uno, ay, ¿cómo me duele? O hace un giro. A ver, quiero verlas y verlas. A ver, dense un apapacho. No puedo dárselo. En mis otras capacitaciones pongo a la gente que se ponga en pie y se dé apapachos, pero no se puede. Así que es un automasaje. ¿Bien? Ah, caray. Entonces, también cuando justamente mencionamos sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre el parentesco, padres e hijos, familia, ahí estamos hablando de la oxitocina. Que esa sí se la vieron, ¿no es cierto? Bien, tengamos presente que la serotonina hay que nivelarla. Eso de que antes nos decían, ay no, apaguen la luz para poder ver mejor la proyección. Inmediatamente, y ustedes se preguntan, ¿y por qué es que queda dormida la gente? Claro, cuando apagamos la luz es porque vamos a dormir. Inmediatamente en nuestro cerebro se activa el sueño, las ganas de dormir. Entonces por eso hay que, buena luz, se fue la energía, pues, ¿qué tiene sacarlos del aula o de la jaula un ratito y hacer alguna actividad, ese tipo de pausa activa que hicimos y volver otra vez? O sea, ustedes son libres. Bueno, yo sé hasta cierta medida, pero ustedes tienen que buscar la manera creativamente de hacerlo. Y pilas con eso, porque cuando viene el niño frustrado o con alguna emoción negativa como esta, bueno, todas las emociones nos sirven, pero cuando se vuelve recalcitrante, ojo, porque entonces pasa de ser una emoción a un sentimiento. Y entonces ahí sí todo el día o toda la jornada del niño está pateándole al otro, pegándole cabezazos, lo que sea. Porque tiene que buscar la manera de ustedes de construir un puente, de conversar. Bueno, voy a contarles rápidamente un ejemplo. A ver, vamos viendo cómo vamos de tiempo. Estando en Monterrey, me invitaron a un evento. Y este evento, era una escuela secundaria. Y era en una zona como de alta vulnerabilidad, le llaman, o de alto riesgo. Y ya nos había dicho el stage manager, así como Miriam, que había que tener mucho cuidado. Que con los niños, ¿era de varones? Sí, era solo de varones. No debíamos ni siquiera tener algún tipo de contacto. No debíamos de relacionarnos, que tuviéramos, o sea, una cantidad de prebendas y de cuidados, y el escenario era un burro de este tamaño, como de 1 y pico, más este pequeñito de 1,70, imagínense cómo quedaba yo de alto, o sea, totalmente vertical la cosa. Y chicos, que pese a que son de secundaria, por la zona, el área donde viven, por sus vivencias, por sus circunstancias, tienen más vida que los mismos profesores, Dios mío. ¿Alguien de ustedes ha ido o le ha tocado trabajo de comunidad en sus escuelas como demasiado fuerte? Muy bien, gracias, pueden bajarla. O sea, se vuelve muy densa, para no decir otra expresión, muy densa la situación. Para resumir, el punto es que yo veo que no me conectaba con ellos, de ninguna de mis herramientas, sacaba de mi chistera trucos y no había conexión. Entonces, sin importar exponerme, porque si uno va a coger, me va a pasar algo, bueno, lo primero que te pasa, te atraes eso. Y sin hacerle caso, no a ti, a mi otro stage manager de Monterrey, pues salté. Y tan pronto salté, ¡pum! Fue ¿qué? Algo inusitado, algo inesperado. Inmediatamente, literal, estaban como unos 1000 alumnos, ¡uf! Se hicieron hacia un lado. Pues yo sabía que iba a haber esa reacción, y empecé yo a caminar con mi micrófono. ¿Y qué creen que hice? Obviamente me dijeron no los toque. Pues no se trata no, ningún ese tipo de groserías, pero solamente con esto, y regalarle, ¿dónde está la que dijo que había que hacer contacto visual? Regalarle mi mirada a ese ser que necesitaba ser reconocido, como todo ser necesita, se lo expliqué. Inmediatamente hubo conexión y me fui abriendo y ellos se fueron haciendo a un lado, como si fuera yo Moisés y se abrían a un lado. Literal, y además que eran apretaditos 1000 de pie, ni siquiera sentados, los maestros, ¡párese! ¡Va! Yo entiendo la naturaleza de la situación, de la convivencia, el barrio, lo que ustedes quieran.
la normalidad de todos los días, pues eso los deprime y los desgasta a ustedes como maestros. Pero nada más con ese acto tan sutil, y claro, yo iba a buscar al alfa. El alfa era que también dicen que es un neuromito, el chico que estaba, perdón la palabra, jodiendo más, pues ¿qué tenía que hacer yo? Conectarlo. Entonces me acerco y me hice como si fuera a hablar con la persona de acá o con la chica de acá, mentira, eran chicos, perdón, el chico en ese momento, y me volteo y, hola, ¿cómo es tu nombre? Y todo el mundo, ¡ah! 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 Ya saben cómo funciona. Pero tu nombre. Rosalío. Rosalío, entonces inmediatamente, hola Rosalío, ¿cómo estás? Y lo meto en la historia. Eso es un gran truco, incluirlo. Cuando yo acabo de hacer esto, ya acabo de meterlo en mi participación y a cada uno de ustedes. Y ese chico inmediatamente, ¡wow! Se bajó el murmullo y la batidora que le pegaron. Y claro, cuando empezaron otra vez como a quererse salir, porque empieza él ya a presumirme, ¿no? Entonces yo, y Rosalío en ese instante, claro, todo el tiempo mi contacto estaba con todo el mundo. Y Rosalío en ese instante, y entonces Rosalío otra vez, así yo no lo esté mirando, ya sé que me estaba volteando a ver. Entonces tan lo conecto como, es que aquí estamos iguales, no somos diferentes. Y en ese truco tan simple, si lo quieren llamar truco, ¡pah! Obviamente no me volvieron a invitar a Monterrey porque eso sí, pero le di mi humanidad a ese ser. ¿Va? ¿Estamos? Bien. Listo. Entonces, ojo pues, porque si eso se nos convierte, lo mencionaba, en un sentimiento, ahí tenemos nosotros también que no somos psicólogos, pero nos toca también trabajar un poco a ese chiquillo o chiquilla. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo le hago? Pues, ¿qué creen? Muchas culturas, obviamente esto no es tema del hombre en las cavernas, no soy sexista, pero hombres y mujeres de las cavernas. En ese instante o en ese momento, dicen algunos que algunas culturas podrán no haber tenido la rueda, pero siempre ha tenido ¿qué? Historias. ¿Por qué? Porque el ser humano ha crecido, ha evolucionado, ha aprendido, desaprendido y vuelto a aprender gracias a las historias. Entonces, ahí volvemos a la teoría del cerebro reptil. Como ya está ahí ese mensaje encriptado, todos y todas nos conectamos cuando yo les digo, ¿qué creen? Vamos a contar una historia, vamos a imaginar. ¡Pum! Con esas dos palabras ya inmediatamente se activa, se hace clic y sí o sí la persona que está ahí se conecta con lo que ustedes vayan a compartir. ¿Estamos? Este es el cerebro. Ah, no, perdón. Una pequeña broma. Les decía lo del reciclaje. Bueno, hablamos primero de la neuroplasticidad. Ahora del reciclaje neuronal. Y es que cuando tenemos ese conocimiento, cada vez que nosotros lo vamos repitiendo, no como loritos, no, ni como el chango de hace rato, vamos nosotros afianzando ese conocimiento. Decía hace rato que sí es claro que por la diferencia de nuestras edades, cuando ya estamos más grandes, pues nos puede costar un poco más de trabajo. Se logra por la plasticidad que ya descubrió esta señora Marian Diamond. Sin embargo, nos puede costar un poco de trabajo. ¿Va? Pero tengamos claro de que siempre tenemos cómo ir aportándole valor a ese cerebro. Porque ¿qué creen? El cerebro no piensa, ¿no?, en números, sino en metáforas. Cuando yo les digo, es que el silencio se cortó con un cuchillo. Y ese tipo de ejemplos, de ejemplificaciones, ¿no?, nos van a generar en el cerebro ese reconocimiento o ese anclaje o esa conexión. Y pues los niños y adultos aman las metáforas porque el cerebro aprende a través de historias, ya lo mencionamos. Ahora, volviendo a lo que decíamos de cautivar, necesitamos generar todo lo que les acabo de mencionar para que sea esto un poder más, que tengamos como la varita mágica para poder provocar. Eso es lo que necesitamos en el alumno, en la niña o el niño, provocar acciones para que fácilmente pasen a la acción.
Y el cerebro se conecta, está feliz y entiende más y mejor. Con esta imagen estoy cerrando lo que les acabé de mencionar. De la dopamina, de la serotonina y todo ese fabuloso cóctel, pero está en sus manos el poder prepararlo de una manera adecuada y no se vaya de pronto hacia lo que veíamos de la imagen de las intensamente del rojito, de la ira. Tengamos en cuenta eso para evitar que ese chico o chica se nos desborde hacia ese tipo de emoción y de sentimiento. Aquí queda en sus manos ser un apagatalentos. Ahora les vamos a compartir, ya les dije por el WhatsApp. Me imagino que muchas y muchos de ustedes ya lo conocen. Pero yo tomo un traguito de agua. Una vez un niño fue a la escuela. El niño era bien pequeño. La escuela era bien grande. Pero cuando el niño vio que podía caminar hacia el aula desde la puerta de la calle, se sintió feliz y la escuela ya no le pareció tan grande como antes. Poco tiempo después, una mañana, la maestra dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. Bien, pensó el niño, porque le gustaba dibujar y podía hacer todas esas cosas que le gustaban: leones, tigres, gallinas, vacas, trenes y barcos. Así que tomó su caja de lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra dijo: esperen, todavía no es hora de comenzar. Y el niño esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora sí, dijo la maestra, hoy vamos a dibujar flores. ¡Qué bien!, pensó el niño, porque a él le encantaba dibujar flores. Y comenzó a dibujar flores muy bonitas, con su lápiz rosa, naranja y azul. Pero la maestra interrumpió y dijo: esperen, yo les mostraré cómo hay que hacerlas. Así, dijo, dibujando una flor roja con el tallo verde. Ahora pueden comenzar. El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra. Pero no dijo más. Simplemente guardó su papel. Cogió otro e hizo una flor como la de la maestra, roja con el tallo verde. Otro día, cuando el niño llegó al aula, la maestra dijo: hoy vamos a trabajar con plastilina. Bien, pensó el niño. Podía hacer todo tipo de cosas con plastilinas: gatos y muñecos de nieve, elefantes y conejos, carros, coches, camiones, y comenzó a apretar y amasar la bola de plastilina. Pero la maestra interrumpió y dijo: esperen, esperen, no es hora de comenzar. Y el niño esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer una serpiente. Bien, pensó el niño, a él le gustaban las herbívoras y comenzó a hacer algunas diferentes, de diferentes tamaños, formas y largos. Pero la maestra interrumpió y dijo: esperen, esperen, yo les enseñaré cómo hacer una serpiente larga. Así, mostró la maestra, ahora pueden comenzar. El niño miró la serpiente que había hecho la maestra y después miró las suyas. A él le gustaban más las suyas que las de su maestra, pero no dijo nada, simplemente volvió a amasar la plastilina e hizo una serpiente como la de la maestra. Era una serpiente delgada y larga, delgada y larga. De esta manera el niño aprendió a esperar y a observar, a hacer las cosas siguiendo el método de la maestra. Tiempo más tarde, el niño y su familia se mudaron a otra casa, en otra ciudad, y el niño fue a otra escuela. Esta era una escuela mucho más grande que la anterior. También tenía una puerta que daba a la calle y un camino para llegar al aula. Esta vez había que subir algunos escalones y seguir por un pasillo largo, 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 pero finalmente llegar hasta allí. Bien, pensó el niño,
y esperó a la maestra que le dijera cómo hacerlo. Pero ella no dijo nada. Solamente se limitaba a caminar por el aula. Cuando se acercó al niño, la maestra dijo: ¿y tú no quieres dibujar? Sí, pero ¿qué vamos a hacer?, dijo el niño. No lo sabré hasta que tú no lo hagas, dijo la maestra. Pero ¿cómo hay que hacerlo?, volvió a preguntar el niño. ¿Cómo?, dijo la maestra. De la manera que tú quieras. ¿Y de cualquier color?, preguntó el niño. De cualquier color, dijo la maestra, y agregó: si todas y todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores, ¿cómo podría yo saber de quién es cada dibujo? No sé, dijo el niño, y comenzó a dibujar una flor roja de tallo verde. Así que en sus manos está, si queremos que sus adultos del futuro dependan de lo que hacen otros para que ellos tomen acción. ¿Quién me ayuda a leer? Y le vamos a dar su primera estrellita. ¿Quién dijo eso? Freire Paulo, 1995. La tarea del docente, que al mismo tiempo es aprendiz, es comprensión y al mismo tiempo exigencia personal, exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional y efectiva. Profesora sí, tía no. ¿Eso no? Ah. Muy bien, un aplauso. ¿Tu nombre? Erika. Bien, recordemos al maestro Freire. Y ahora decimos rápidamente: la principal tarea del profesor es producir humanidad. Lo principal no es producir más riqueza o desarrollo tecnológico. Lo fundamental de la humanidad es producir más humanidad. Es producir una humanidad más consciente de los requisitos del ser humano. Ahí hablaba de creencias. Tengamos atención en esa partecita que es clave. Lo más importante de toda esta conversación o de este comentar es que las figuras de autoridad son las que generan lo que él mencionó ahí, las creencias. ¿Y qué creen ustedes? Ustedes son figuras de autoridad. A mí esa maestra que me bulleaba me generó el creerme. Bueno, ya venía de casa, que en la casa los adultos no permitían que los niños hablaran, pero se reforzó con esa otra figura de autoridad en la escuela cuando no podía yo hablar ni expresarme. Entonces, ojo, mucha atención, hay que profundizar en el tema de las creencias, porque los adultos, el clérigo, incluso políticos, gobierno, cualquier persona de autoridad, en este caso maestros y maestras, se encargan de generar ahí lo que llamamos creencias o paradigmas limitantes. Cuando tú le dices al niño, como en la lectura anterior, pues que no puede hacerlo, que debe hacerlo de esta forma. Entonces por eso les decía yo, es de ustedes decidir si van realmente a activar esos talentos o van a ser apagatalentos, ¿va? Recordemos siempre, la letra con amor y una sonrisa sí entran. Cambiemos ese paradigma que ya lo mencionaban nuestros abuelos. Entonces, ¿de quién es la elección? De cada uno de ustedes. Ahora sí, gimnasia cerebral. Bueno, yo creo que vamos a pasárnosla porque ya viene así en bomba. Si quieren tomarle fotos a las diferentes estrategias que les voy a compartir ahora. Pero gimnasia cerebral es un poco lo que hicimos hace rato, de tronar los deditos y todo eso, ¿va? Las 10 estrategias de una lectura en voz alta o a viva voz, que debe ser estimulante, que debemos generar interés. Recuerden lo de cautivar, ¿no? Tenemos que tener claro, tener pues el conocimiento de con quién vamos a tratar, porque a veces las personas que nos llegan, las personitas, no sabemos qué edades tienen, cuál va a ser el contenido. Sí o sí, el contenido es el rey. Tenemos que saber qué vamos a explotar o aprovechar de ese texto que le vamos a dar ese día. Textos cortos, debe ser gradual, porque en la medida, ya lo mencionamos, cada 15 minutos, ¿no?, se nos cansa el cerebro. Debemos generar la construcción de imágenes. ¿Esto cómo se logra? Con ciertas pausas y los detalles, la descripción de el personaje, los personajes, los detalles del espacio, espacialmente, que se pueda meter en esa historia.
antier, los que ya me estén siguiendo en las redes me entrevistaron de mediadores de Oaxaca y me decían, pero es que se vale poder cambiar los textos. ¿Quién te dice que no? Yo en una feria del libro estaba contando sobre un autor que se llamaba Celso, o se llama, perdón, está en vida aún, pero se llama Celso Román. Entonces mencioné el nombre y ¿qué creen? Después yo entré al foro, así estaba así como camufladito entre ustedes y el señor, sin saber que era yo, dice, es como ahora en la plaza contó, ahí tengo el tiempo, contó sobre mi cuento, era un cuentacuentos que se apropió de la historia y era el autor. O sea, tenemos la libertad nosotros de hacerlo. Y les dije hace rato como te incluía a ti en la historia. ¿Qué tal si yo a la hora de construir puentes le pregunto a Alexis cuál es la calle por donde él vive o que me describa su colonia y a cambio yo de narrar tal cual como está la historia, pues empiezo a hablar sobre la iglesia, sobre el parque, sobre la Alameda, por donde está uno o varios de los niños? O hago un collage para que cada uno se identifique, ¿va? Ah, y la otra cosa, eso también cuando ya empezamos a hacer preguntas y a cuestionar para que nos respondan, eso de que tiene que responder rápido porque si no el niño no sabe, calma. El cerebro tiene sus cajitas donde se almacena lo que llamamos memoria temporal y permanente. Para que él escudriñe y saque la información, pues toma unos segundos y más si no tiene realmente, no está afianzado el conocimiento, pues no lo va a tener claro y no te va a saber responder. Entonces dale chance, dale tiempo, piense, reflexione y actúe, o sea, hable, ¿ok? La entonación, solo con el tono de mi voz yo puedo crear una gran historia. Y no he hecho sino, ¿no?, manejar mi voz. Esos arpegios debo manejarlos, subirlos, bajarlos, porque si yo lo dejo así plano, pues no pasa nada, se me queda dormido. La voz, ¿en qué forma la manejas? La clave, respiración, aquí sí les voy a dejar tarea. Después los que me sigan les voy a dar, si gustan, videos que tengo sobre la respiración diafragmática, quienes no tengan claro sobre la respiración diafragmática. No solamente los actores, los músicos, los cantantes la necesitan, ustedes también, porque son muchas horas diarias. Cuando uno solo habla desde aquí, de su sistema fonético, ¿no?, pues se va a poner disfónico o ronco. Tengo amigas maestras que están ahorita en periodo de descanso por mucho tiempo porque se quedaron sin voz. El timbre, el tono, la intensidad y la cadencia, que es lo que estaba haciendo cuando les he leído o les he narrado. El aparato fonador hay que tener claro, tener este tema de tomar líquidos, ojalá no Coca-Colas, pero digo, colas, ya hice la publicidad a Coca-Cola, en fin, que sea caliente, que no sean fríos. Eso de que la idea de Coca-Cola que tenemos consumir cosas frías no está del todo bien porque no hay una higiene, no es solamente el cepillado, eso es parte de la higiene vocal. Si le echamos frío a un carburador, agua, inmediatamente ¿qué pasa? Y eso pasa con nosotros. Aquí porque he estado hable y hable, si yo llego a tomar algo con hielo me fundo, mañana, más tarde no tengo cómo invitarlos al poder de crear buenas historias. Pausas. ¿Vieron que hace rato usé pausas? La gente tiene miedo de usar las pausas, no les dé miedo. La pausa nos ayuda a detonar la dopamina, a generar lo que llaman tensión. Ese momento en que yo les digo, y en ese momento puedo usarlo para, cabe aclarar, para decir algo relevante o para genializar o estructurar la misma historia, ¿eh? Y en ese momento, Carmín suspendida en el aire, no sabía si iba a caer al vacío. Y hago silencio y luego ya continúo, ya ¡puf!, atrapé. Bien. Adaptación al público, que es lo que les acabé de mencionar. Ahora sí, creatividad. No como la maestra de la lectura, pero podemos explotar muchísimo, muchísimo, tanto en la parte escrita, lectoescritura, como Gianni Rodari, ¿lo conocen? Se los presento. Gianni Rodari, un italiano, también psicopedagogo, maestro. Tiene cuentos para jugar, cuentos por teléfono y una cantidad de material. Y él incita a crear otros finales a una misma historia. Entonces ustedes tendrían Gianni Rodari. ¿O qué me preguntan? Ah, perdón. Entonces, para poder reinventar, hacer la parte de
escritura creativa. Y a nivel plástico, por supuesto, todo lo que ustedes imaginen. O sea, la imaginación sin límite depende de ustedes. 6, que sea habitual. Yo aún recuerdo en mi primaria como mi maestra faltó a su palabra y me dijo, yo vuelvo y les cuento la historia. La echaron y nunca volvió. Y bueno, sea para leer o para narrar una historia. Que haya un foro, que deje algo, que hayan construido con ustedes, con ellos, así como lo hizo el maestro, colectivamente. Eso no lo inventó el maestro, no lo inventó Eduardo, eso lo inventaron los presocráticos, la mayéutica de la palabra, la terapéutica de la palabra, la mayéutica, que es eso, generar preguntas que detonen pensamiento reflexivo y con criterio. Ay, me devolví. Ejercicio, mente y cuerpo. Ustedes tienen que ejercitar la mente y su cuerpo para poder dar lo mejor de ustedes. Y también para los niños, cuando los pueden hacer partícipes. A ver, vamos a crear, por ejemplo, yo hay un momento que divido, si les digo al público, ustedes de aquí para acá van a hacer los árboles, ustedes de aquí para acá van a hacer los pájaros. Entonces, ¿cómo hacen los árboles cuando ventea? Eso, ya hay movimiento. ¿Y cómo hacen los pajaritos? Entonces, ¿ya? Lo que ustedes quieran. ¿Perdón? Ah, caray. Oiga, me salté el 8. Se lo debo, ahorita las busco. Y leer para cautivar. O sea, con todo el corazón del mundo, con todo su corazón. Que yo sé que justamente este noble oficio, el que ustedes ejercen, tiene que estar hecho con corazón. Pero a veces el desgaste, no sé, frustraciones que tengamos internas, dices de ustedes, intrapersonales e interpersonales con lo social, con los demás, yo sé que hay muchos celos y cosas de esas, pues de pronto nos desgasta. Bien, aquí los tips es el siguiente, lo que les va a llegar por WhatsApp. Miriam, ¿tú se los mandaste? Si no, en unos momentitos. Vamos a hacerlo, se les va a llegar el texto y van a tenerlo para hacer lo siguiente. En forma de chisme, es el ejercicio número 1, lo van a tener aquí, que dice el fragmento, dice la peor señora del mundo, ¿lo han leído? Bien, si yo le pongo tono de chisme, ¿cómo será? ¿Quién me ayuda para que se gane su estrellita? ¿Quién dijo yo? Ah, para aquí. Ya te ganaron. Ay, voy a leer. Claro. Solo un pedacito, el inicio. La peor señora del mundo. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. Tenemos otras posibilidades. ¿Quién más quiere? Por aquí. ¿Cuál? La peor señora del mundo. En tono de chisme. Fíjate que en el norte de Turambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda, como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos. Eso, ahí va tomando el tono. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí, maestro. Pero bien chismoso. Además, fíjate, usaba unas botas de pico fellísimas y tenía unas uñas grandes y filosas, con las que le gustaba rasguñar a la gente. Bien, de eso se trata. Y yo sé que podemos cambiarle. El chisme pues es peyorativo, echarle chal, o es solamente para que ustedes tengan la herramienta, la estrategia. ¿Por qué? Porque recuerden lo que mencioné hace rato, la curiosidad. Hoy les tengo una historia, miren, se llama La peor señora del mundo. Con subir y bajar, con eso ya los tienen atrapados. Y bien, la segunda va a ser el ejercicio número 2, va a estar ahí, pues con emocionalidad. ¿Por qué? Hay que hacer la conexión entre lo que estamos sintiendo acá y lo que estamos sintiendo acá para poderlo proyectar. Si no le ponemos emoción, la peor señora del mundo, una señora y así me he encontrado con muchísimas, ustedes me imaginan, yo ya he recorrido bastante en estos 5 años México y bastantes mediadores, no maestros, no me he topado con maestros que pues hagan lectura en voz alta, esta es la primera vez, espero que lo hagan magníficamente, pero los mediadores sí son
En colombiano sería qué cosa más harta y aburrida. Y la última, la acentuación, que lo hizo magistralmente, que se trata de eslongar. Aquí vamos a la imagen. De eslongar. Bueno, aquí estaba la peor señora del mundo, pero lo que quiero llegar es a esto. Bueno, la emocionalidad y eslongar las palabras, alargarlas. Si lo notaron en mi lectura y en la chica, se trata de eso, que las alarguemos, que le demos emocionalidad. Y el último es fusionar las tres, o sea, combinar lo que hicieron magistralmente, o sea, del chisme, la emoción y por último, eslongar las palabras, ¿no? Que ya llamaríamos acentuación, en este como un ejercicio. No estamos hablando del dictongo, ¿no? de la tilde ni el acento, sino es eslongar las palabras. Bien, y bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí les dejo mis datos, si gustan tómenle fotito. Yo sé que ha sido muy abrumador y muy rápido por el tiempo, pero la intención de este espacio es abrir las ventanitas para ustedes, para que vean que hay todo un mundo de posibilidades y cada día debemos empezar, por supuesto, adelante, empezar a transformar, a enriquecernos, a tener mayores herramientas a la hora de compartir. ¿Para qué? No solamente para fundar unas buenas estructuras en esos cerebritos hermosos, sino que ustedes tengan una labor más simple, entre lo que cabe, más dinámica, más fluida y sobre todo más creativa. ¿Esto qué les va a generar? Que ustedes tengan una sazón diferente, una sensación diferente en cada vez que termina su jornada. Así que ahorita vamos a abrir, en 10 minuticos que nos quedan, preguntas para sus respuestas. ¿Ya le tomaron foto? Perdón. ¿Ya? Ok. Preguntas. ¿Hay otro micrófono o algo? Entonces nos va a tocar pasear. Ahí vamos. Me pongo la mascarita y no van a decir después que es que no estoy siguiendo las reglas y no me vuelven a invitar. Yo quiero saber el nombre de la autora Mary Diamond. No sé. Marian Diamond. Neurocientífica Marian Diamond. Es muy interesante, la señora trabajó hasta los 80 y pico de años, tanto en laboratorio de investigación y de igual manera como catedrática. Se jubiló y ahí yo digo, ya le tocaba o cambió sus propósitos. Cuando no tenemos propósito y no dinámica en nuestra existencia, ¿qué creen? ¡Puf! Nos apagamos como una velita porque ya no pudo ni ejercer ni ir al laboratorio y falleció casi a los 90 años. Pero bueno, nos dejó un gran legado. Sí, señor. Me gustaría si nos pudieras comentar un poquito del reto que tenemos al tener en la escuela todavía estructuras antiguas, como lo mencionaste, y que así aplica en nuestras escuelas, pero a la vez entornos muy estimulantes a través de la tecnología. Sé que esta es una herramienta muy importante, pero a veces considero que nos vemos bastante superados. Bien, me incluyo antes de la covidianidad. O sea, desde mi experiencia, no soy pues docente no, pero tengo mis entrenamientos. Nadie se esperaba esta situación, este cambio de vida absoluto. Sí sé, en mi caso, me costó muchísimo trabajo adaptarme a todas estas herramientas. Pero había un paradigma en mí y era el siguiente, que me habían dicho siempre que lo mejor era en cortico, que la cercanía, esto y lo otro. Cuando yo me permito, obligado por la situación, aunque ya estaba pasando antes de pandemia, todos mis entrenamientos y capacitaciones las estaba pasando a lo digital. Cuando llegó pandemia fue a todos. Y pues cuando me lanzo, empecé a darme cuenta que tenía todavía mi creencia limitante. Y esa creencia limitante era eso, de que no podía llegar a la gente. ¡Mentiras! Esa mentira me la creí yo y tuve que desfundamentarla. Y hoy he llegado en este último año a más de 17 países, más de lo que he llegado físicamente. ¿Ves? Con mis herramientas, con muchos trabajos más canas de las que tengo ahora, pero es con flexibilidad. Pensar, respirar, asesorarme de las personas y no quedarme
no sé su caso, pero en mi caso no quedarme con lo que tengo ahí a la mano, sino explorar en YouTube. Con el perdón de los presentes y las presentes, hay muchísima información que uno aprende a manejar. Hay tutoriales para todo, entonces ya sé manejar Meet, ya sé manejar Zoom, ya sé muchas otras posibilidades. Hay muchos talleres que te enseñan cómo hacerlo más dinámico y más participativo. Bueno, ahí sí te tocará invertir, pero el día de mañana eso se te va a retribuir. Porque puedes, como creo que el año pasado estuvo aquí un maestro de matemáticas, así empezó en Colombia un profesor en su garaje, con su televisión, a dar clases de matemáticas, y hoy es el más visto en todo el mundo, por más que lo vieron miles de personas aquí el año pasado, un matemático, con el perdón de él. Entonces, nos requiere es tener la flexibilidad, buscar los espacios, si los tiene aquí, no lo sé, lo desconozco y me perdonan, no he profundizado si les está brindando las herramientas necesarias a los maestras y maestras. Pero cuando yo trabajo en ciudadanía, les digo, lo primero que le digo a la gente es, no se queden esperando que venga el gobierno, papá gobierno, porque nunca va, no estoy defendiéndolo, sino desde el trabajo social que he hecho y ciudadano en muchos países. No quedarnos bracicruzados hasta que papá gobierno o empresa privada nos venga y nos genere algo o un aporte. Ciudadanamente, ¿quiénes somos más? Podemos hacer algo mientras que nos llegue ese recurso, esa ayuda. Puede que, como me han dicho, es que puede que nunca llegue la ayuda, pero sí tenemos, como decía Chespirito, dos manitas, estas dos manos. Con estas dos manos y muchísima creatividad y sobre todo lo que les dije al final, el corazón para que realmente impactemos vidas. Creo que ahí, gracias. Eduardo, yo agradecerte. Ese sin miedo al hablar me deja mucho. Es sin miedo al accionar. Sin miedo a maestros a hacer lo que mencionó al inicio, la autonomía responsable. Todos somos diferentes y todos tenemos creatividades diferentes. Y si nos limita nuestro primer persona, somos nosotros. Los que nos limitan somos nosotros mismos. Esta palabra sin miedo al hablar, hay tanto maestro que tiene miedo al hablar. Hay tanto maestro que tiene miedo al accionar. Creo que los que están aquí este día y los que están conectados están empezando a hacer esto. Sin miedo al hablar y sin miedo al accionar. Yo felicito a Eduardo, gracias. De mi parte me quedó mucha. Ya voy como bien revolucionada la mente. Gracias. A ti, muchísimas gracias. A ver, yo le cierro con algo. Ese sin miedo al hablar es mi primer hijo en el tema de capacitación, porque muchísimas personas, tanto niños como lo sufrí yo, como adultos, ustedes no se imaginan la cantidad de adultos que llegan para que yo les entrene, y ese es el programa, sin miedo al hablar, porque todos tenemos derecho a levantar la voz y no a gritar. Les regalo otra vez Ontología del Lenguaje, Diseño Conversacional de Rafael Echeverría, mi maestro en el coaching. ¿Sí? Bueno, primero, muchas gracias. Me quiero congratular con la maestra al felicitarte, al participar con nosotros en este sistema de entre iguales, hablando de entre maestros. Y bueno, entre maestros yo me permito hacer una pequeña recomendación, y entre ello tiene que ver no nada más la señora, con todo respeto, esta precursora Diamond, sino que también aquí en México tenemos unas grandes neurólogas y que están egresadas en la UNAM y trabajan para la UNAM y que han tenido premios Puma. Una de ellas es la señora Feggy Ostrowski. Suena un poco raro, no es extranjera, es mexicana, tendrá otras raíces, pero la señora Feggy Ostrowski ha dado bastantes pautas para la elaboración de programas educativos aquí en México, sobre todo en educación inicial, hablando de las bases teóricas de lo que son Feggy Ostrowski, Feggy Ostrowski. Si usted la teclea también, la podrá encontrar en las redes. Acaba de ganar uno de los premios Puma en lo que se refiere a investigación de las neurociencias, y es una de las que aporta las bases teóricas en los programas educativos de México, y entre ellos es un pilar de las bases teóricas en nuestro programa de educación inicial, un buen comienzo a nivel nacional. Entonces, una buena recomendación. Y también para el profe, que él preguntaba, que qué podíamos hacer en situación de construcción en nuestras aulas. Bueno, yo le quiero decir que quienes ya tenemos
por no decir años, tenemos experiencia dentro de la docencia, que cuando fuimos docentes, quienes somos mujeres, bueno, nos sentíamos reinitas. ¿Qué pasa? Que aunque nos den indicaciones, cerramos la puerta y tú eres el que organiza tu planeación, tú eres el que organiza tu grupo. Cuando eres directora, porque también ya pasé por ese paso, igual, te darán indicaciones una supervisora, pero tú sabes hacia dónde quieres llevar tu plantel. Y ahora que estoy en supervisión, yo puedo decir, bueno, les puedo decir a todas mis directoras, pero yo quiero saber a dónde llevo mi zona. Entonces tú como docente puedes planear y puedes argumentar tu planeación y puedes hacer lo que tú creas conveniente dentro de tu sala. Solamente argumentala. Gracias. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, damos por concluido. ¿Alguien más quiere? Va, qué pena. Listo. Un aplauso, por favor, a ustedes mismos, a ustedes mismas. Por acá una última. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Con todo el amor del mundo. Muchas gracias por todas las estrategias que aquí nos presentó. Nos vamos muy complacidos. Lo que sí, una pregunta, nos ha costado en lo particular, pues, podernos meter al mundo fantástico de la lectura, porque no ha sido fácil, pues, transmitir las ideas que vienen en los textos para los alumnos. Pero estas estrategias, ya plasmándolas a la realidad, sí son muy interesantes, pero ¿cómo podemos nosotros como maestros y maestros tímidos, ¿sí? Ir rompiendo esas barreras de timidez para poder hacer gestos, para poder movernos, para poder desplazarnos, para poder romper esa barrera de timidez que a veces tenemos como personas adultas, a lo mejor, de miedo a hacer el ridículo? No sé si me doy a entender, ¿sí? ¿Qué estrategia usted nos puede dar para nosotros ir rompiendo con esos estereotipos del qué dirán? ¿Sí? ¿Tu nombre? Aristóteles Cervantes. ¿Aristóteles? Bien. A ver, para responderle rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo, Aristóteles, qué pena. Igual, recuerden, Eduardo Izaza Oficial. Definitivamente ahí hay paradigmas y hay creencias. Y lo dice el maestro Aristóteles cuando dice, con miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Escuchemos eso. Nos acompaña el miedo de ese cerebro reptil. Pero aquí es donde dices tú, sin miedo al hablar. O sea, ya, tengo que decretar y hacer cambios, tomar acciones. Miren, yo recuerdo, y se lo digo y se lo agradezco, a Argemiro Méndez Hernández, un profesor de español y literatura más nervioso que él no podía ver. No, el salón no era tan ancho, pero pasaba de un lado a otro, parecía un ventilador. Y se paraba un segundo y así, pero nos declamaba, nos contaba historias. Fue una persona, es una persona extraordinaria. Pese a que tenía todo el miedo, ya tenés la decisión, es hacer congruencia con tu sentir, con tu pensar, tu sentir, ¿no? Para poder dar. Muy a lo árabe, ¿no? Que haya congruencia entre lo que pienso, lo que siento con lo que digo, ¿no? Es simple. Toma tiempo, sí, pero lo más impresionante es cuando te apropias del texto, le haces el amor previamente, así tengas muchísima carga de trabajo. La pasión se va a sentir cuando tú compartes una historia, sea leída en voz alta o sea narrada. Depende de ustedes, de todo corazón, sin ningún tema. Siéntanse libres de escribirme, porque ya nos están diciendo que tenemos que marcharnos, pero con supuesto que les voy a compartir más estrategias, con más tiempo, con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias, maestro, maestras, que estén muy bien, muchas gracias. Perdón los carrereados. Que esté muy bien. Y para quienes puedan, pues los esperamos a las 5, creo que es Ernesto, ahí está. 5, el poder de crear buenas historias. Y no tiene que ver, maestro Aristóteles, el poder de crear buenas historias no tiene que ver con las historias ni escritas ni narradas, sino con las historias que nos hemos creado aquí mentalmente.